Muy bien, buenas tardes. Pues buen caso clínico, buena clase. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Al igual que el tema del día de ayer, pues el tema de las bacterias formadoras de esporas es algo denso, pero es un poquito más compacto respecto a los géneros de las bacterias que se discutieron el día de hoy, prácticamente puro Clostridium, ¿no? Entonces, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Sí, doctor, yo tengo una duda en cuanto a la duración del tratamiento. ¿Cuánto tiempo tiene que durar el dar el metronidazol o vancomicina? Hablando de Clostridium difficile. Ajá, para Clostridium difficile. Ok. Ahí, doctor, depende mucho del tipo de paciente. Si quieres una respuesta así rápida, son 14 días, 14 días. pero depende mucho del paciente. ¿En qué sentido? Que tenemos pacientes en el hospital que tienen, lo que nos importa del Clostridium difficile cuando tratamos a un enfermo es que el paciente no se muera, que el paciente no se complique y que el paciente no recaiga. Ujú. Sí, eso es lo más importante, lo que nos interesa. Entonces, ya tenemos algunos factores que nos predicen que el paciente se va a morir, ya tenemos algunos factores que nos predicen que el paciente se va a complicar. Ujú. Complicar, abro paréntesis, colectomía, bacteremias, disfunción orgánica múltiple y eventualmente muerte, ¿verdad? Cierro paréntesis. Y por último, la recurrencia. ¿Cómo qué factores, doctor? Hay un puntaje, ustedes lo pueden googlear ahorita o lo pueden buscar ya después que se acabe la clase, que se llama el puntaje Atlas, así como un Atlas, ¿verdad? Que toma en consideración algunos factores al ingreso durante la evolución del enfermo. A grosso modo, tomamos en cuenta el nivel de pues, la edad del enfermo, los glóbulos blancos, la albúmina, para decir si el paciente tiene algunos datos para fallecer, para complicarse o para recurrir. Entonces, en base a esto, decidimos el tipo de manejo que le vamos a dar al paciente. Metronidazol, metronidazol más vancomicina, pura vancomicina, en fin, tenemos otros tratamientos que podemos ahondar un poquito más en diferentes tiempos, pero incluso el trasplante de la materia fecal, que también lo debieron de haber revisado de forma somera. Entonces, en base a eso, decidimos cuánto tiempo va a durar el tratamiento. ¿Por qué? Porque hay tratamientos que pueden durar semanas. Sí, o sea, semanas, me refiero a 4 o 6 semanas. Hay un tratamiento que es un tratamiento desescalonado en cuanto a dosis y frecuencia de vancomicina para evitar recurrencias. Entonces, les comento, o sea, sí es un poquito más complejo el tratamiento desde el punto de vista de duración y de elección de tratamiento en base a estos factores que les menciono. Por ejemplo, doctor, en el caso de este caso clínico que se le dio primero metronidazol y no tuvo efecto y luego se fue a vancomicina, ¿no sería mejor irnos de primera mano sobre vancomicina en vez de metronidazol? Sí, de hecho, hace era como el 2017, un poquito de choque en cuanto a las recomendaciones del nuevo mundo contra el viejo mundo. O sea, los europeos nos decían, norteamericanos, ustedes están mal porque quieren recomendar vancomicina y medicamentos bien caros que no tienen evidencia de que sean superiores al metronidazol. Y los norteamericanos les decían, ustedes europeos están muy mal informados porque el metronidazol se complican más los pacientes, se mueren más los pacientes y tienen más recurrencias. Entonces los europeos les dijeron, a ver, danos los datos. Y a final de cuentas, los europeos tienen razón, ¿no? Sin embargo, regreso a la misma interpretación, perdón, a la misma conclusión que les dije hace un momento. Así habría que ver qué características tiene el paciente desde el punto de vista integral para decidir si los vamos por uno o por otro medicamento. El metronidazol tiene un efecto excelente para Clostridium, pero lo que sí hemos visto en algunas series de casos y en algunos ensayos clínicos que comparan metro versus banco, es de que los pacientes con metronidazol tienen una recurrencia un poquito mayor. Entiéndase por recurrencia que al año, pues, los pacientes vuelven con un cuadro de colitis pseudomembranosa repetitiva sin que se hubieran expuesto nuevamente a factores de riesgo. Pero les digo, sí habría que ver integralmente al paciente. Si el paciente tuvo una recurrencia, bueno, a lo mejor tiene algunos factores de mal pronóstico para predecir esa recurrencia a priori.
pero sería difícil saberlo pues ya porque está, pues prácticamente ya está, es un caso, una revisión en retrospectiva. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, El comentario? trasplante de materia fecal sí se realiza. Sí, claro. De hecho, hay un artículo, si a alguien le interesa un poquito más el proceso, me puede enviar un correo, les puedo compartir un artículo. Hay un artículo de la Sociedad Chilena de Infectología en el cual nos dicen paso a paso qué hacer para hacer un trasplante de materia fecal. No deja de ser un trasplante, por eso se debe hacer una consideración muy seria y muy profunda con el paciente y con los familiares respecto a la posibilidad del trasplante. Los efectos adversos son relativamente sutiles, pero trasplantar la microbiota de una persona a otra tiene un impacto impresionante. Si han visto la película de Man of Steel, del hombre de acero, Superman, si se acuerdan, los malos llegan y quieren terraformar la Tierra, ¿no? Y tener unos aparatos ahí que llegan, unos tripiés y quieren terraformar la Tierra. Literal, yo cuando veo esa escena me acuerdo de un trasplante de materia fecal porque estamos terraformando nuevamente el intestino de los pacientes. Les había platicado en las clases iniciales que el 70% del sistema inmune está dentro del aparato digestivo, específicamente en el área intestinal. Entonces, cuando trasplantamos un paciente, tiene efectos muy agudos, muy dramáticos y generalmente son duraderos, ¿verdad? Entonces, el mejor tratamiento para cuestiones difíciles es el trasplante de materia fecal. Es el mejor, ¿sí? Sin embargo, ¿Quién es la materia fecal? Habitualmente son de donadores sanos, pueden ser familiares de primer grado y se les hace un escrutinio así como si les fueran a trasplantar un órgano, ¿verdad? ¿De qué tipo? Bueno, a lo mejor aquí no vemos HLA ni nada de eso porque no vamos a trasplantar tejidos como tal, pero sí lo que vemos es de que el paciente esté libre de cierto grupo de bacterias malas, como bacterias Bless con carbapenemasa, Pseudomonas, Acinetobacter, o alguna bacteria que no sea biota normal, como Salmonella, Shigella, por mencionar algunas. Después también tenemos que ver que no tenga agentes contaminantes extras como hepatitis A, hepatitis C, hepatitis B, VIH, hepatitis E, y que no tenga algún otro parásito, ¿verdad? Entamada histolítica, algún huevos de algún céstodo. Si no tiene nada de eso, el paciente es candidato a donar, se hace la donación y literal se licúa y se reduce con agua, con solución salina y se aplica ya sea por enema o por una endoscopía con una sonda y una ostomía. Pero les digo, es interesante el proceso por cómo se hace el trasplante. Si quieren más información, me pueden enviar un correo y con gusto les envío el artículo que está muy digerible. ¿Alguien más? Ya estamos en tiempo. O sea, Clostridium difficile, pues sí sé yo que es común. Y el botulismo, ¿es también igual de común? Sí, fíjense que no. Honestamente, nunca he visto un caso de botulismo. He visto dos casos probables, uno de botulismo y un caso de tétanos. ¿Sí? A grosso modo, el caso de botulismo resultó ser una amiloidosis primaria, pero realmente nos llamó la atención las características neurológicas que los neurólogos nos puntualizaron, que son disautonomías, que son debilidad generalizada, son cambios pupilares muy interesantes, ¿sí? Habitualmente les pones la luz en la pupila y en vez de contraerse se dilata y que tiene un fenómeno de contracción-relajación muy interesante. Y el caso de tétanos es una paciente que tuvo a su bebé, llegó con ruptura de membranas, la atendieron en un hospital de la Ciudad de México de forma urgente, la trasladaron al hospital y más o menos 7 días después de la cesárea comenzó con espasmos difusos, entró en un estado de encefalopatía y sospecharon en tétanos, ¿no? Pero aquí, pues realmente, pues el tétanos, ¿cómo, no? En los hospitales habitualmente no tenemos tétanos, ¿no? Tenemos todo el sistema, pues relativamente limpio como para que se produzca un tétanos y terminó siendo una enfermedad microinfarto de forma difusa en el cerebro de la paciente, lo que resultaba actividad epileptógena y por eso tenía esas características, ¿no? Pero a grosso modo no son frecuentes, ¿eh? Sí, realmente el Clostridium difficile es el Clostridium que podemos
identificar de forma indirecta porque pedimos biología molecular, pedimos enzimas para detectar estas toxinas, pedimos algunos ensayos para detectar si hay actividad citolítica dentro del intestino del paciente. Y tenemos un contexto muy claro. Para el resto de infecciones clostridiales, sí es un poco más difícil tener el aislamiento microbiológico. Tampoco existen al menos aquí en la localidad, los kits para la detección de toxinas de forma rutinaria. Pero insisto, sí es importante que conozcan que existen esas patologías porque ya ven ustedes que tienen tratamientos potenciales y que si no se tratan, la mayor parte de ellas, los pacientes fallecen, ¿no? Pero a grosso modo, pues, fuera de Clostridium difficile, la mayor parte de esas infecciones son prevenibles. Ahí actúa mucho el sistema de sanidad pues, global, la OMS, la OPS, la Secretaría de Salud aquí, y afortunadamente ya son raras. Ok, gracias. De nada. Bueno, doctores, ya estamos en tiempo. La siguiente clase va a ser una clase interesante. Vamos a ver dos bacterias, una que se llama nocardia, una que se llama actinomyces. Esas son infecciones que vemos en la práctica clínica de forma relativamente frecuente. Entonces, si hay dudas, preguntas, les insisto, correo electrónico, todo lo que quieran preguntar. Si desean algo de información puntual acerca de cada una de las clases, pues también pueden enviar los comentarios al correo. Y pues, buena tarde, cuídense mucho y nos vemos el lunes. Gracias, doctor.